Americano. Bueno, vamos a intentar analizar pues esa apertura inminente ya de Estados Unidos, de Wall Street y los protagonistas que van a ver hoy dentro del mercado de Estados Unidos, y lo vamos a hacer con Mark Rives, que es cofundador y CEO de Blackbird. Mark, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, primer día de cotización de Wall Street después de que el viernes por la tarde pues tuviéramos ese anuncio de Rusia. Sí que es cierto que se dio mientras Estados Unidos estaba abierto, así que entiendo que si había que cotizar algo ya se cotizó entonces el pasado viernes, pero hoy estamos viendo bueno, por lo menos en los futuros, que apuntan a una apertura en positivo. ¿Cómo ves la sesión después de un fin de semana tan largo? Sí, la verdad que ayer fue un día complicado en la renta variable europea. Los índices europeos, después del mal comportamiento que vimos al final de la semana pasada, están en una zona de soportes muy importante. Todo el rally de agosto provocado un poco por ese mensaje más dovish, ¿no?, de Powell y esa intencionalidad también que vimos a través del dato de inflación, pues se quedó en agua de borraja con esa vuelta en mínimos del mercado, especialmente en Europa, también con la anotación de la guerra de Ucrania y los problemas energéticos que tenemos, ¿no? La pregunta es, ¿el rebote que hemos visto en agosto de 2/3 de toda la caída previa es suficientemente atractivo como para que pensemos que el mercado está intentando construir un proceso de cambio de tendencia? Vamos a verlo. Yo me atrevería a decir que no. Los PMIs que hemos venido conociendo en Europa, todos están por debajo del 50. Los indicadores adelantados sin discusión nos están diciendo lo que ya el PIB americano nos viene diciendo los dos trimestres famosos consecutivos, y es que hay una recesión económica, y delante de eso necesitamos buenos datos. El mundo será capaz de salir de la recesión con los problemas energéticos que vienen en otoño y especialmente en invierno. Es complicado, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Es cierto que el mercado viene hoy con futuros en positivo, pero también es cierto que jueves tenemos plato fuerte con el Banco Central Europeo tomando una decisión de tipos y luego una rueda de prensa de Powell y de Lagarde. Así que están pasando cosas en los mercados y es muy importante que estemos atentos al jueves. Jueves yo creo que es el día clave, sin duda. Desde luego, aunque hoy, si miramos a Estados Unidos, sí que es cierto que a las 2:30 no hemos dado ningún dato porque en el día de hoy no se ha publicado ningún dato. Sí que es cierto que tenemos la cifra de los datos de PMI en Estados Unidos, de S&P Global y también de ISM un poquito más tarde, pero de todas formas te quería preguntar por lo que se espera, porque sí que es cierto que por lo menos en el dato de S&P Global se espera un dato por debajo de los 50 puntos, tanto en el PMI compuesto como en el PMI del sector servicios, y te quería preguntar si esto apoya todavía más la teoría de que Estados Unidos está en una recesión. Sí, sin duda. Sí, yo creo que hay cosas que tenemos que ser que hay que ser realistas, ¿no? Y a veces escuchamos, bueno, es que no estamos en recesión. Sí, a ver, si 2 trimestres consecutivos de PIB negativo es recesión, pues es recesión. Si no, cambiemos los términos, ¿no? Y si el PMI por debajo de los 50 puntos, pues es recesión, pues es recesión. Entonces, si estamos en ese umbral de que toda Europa ya ha pasado ese nivel, de que los tipos de interés están donde están, de que Powell, a pesar de todo, es el banquero central más complaciente de la historia, con un tipo real del menos 2,97% en su mandato. Necesitamos realmente una respuesta contundente, y el margen de subida de tipos es muy elevado de los bancos centrales. Es que estamos anormalmente bajos con una inflación anormalmente elevada, y por lo tanto necesitamos cambiar esa dinámica y tener políticas más agresivas, y por lo tanto los mercados vamos a ver cómo responden a todo eso, pero está claro que la situación económica que tenemos es recesión, que el entorno coyuntural de la guerra y los problemas en la cadena de suministros y en la energía es un problema importante, y que la confianza del consumidor y del empresario pues van atenuando. Si nos aferramos a los indicadores atrasados para defender la economía del futuro, poco entendemos la macro. Lo digo por las conclusiones del gobierno español, ¿no?, que presume de datos retrasados cuando los indicadores adelantados, que son los que nos hacen tomar decisiones para poder combatir precisamente esa recesión, parece que no existen, ¿no? Y sí que existen, con lo cual vamos a ver el dato hoy, muy importante, y sobre todo el jueves. Yo creo que el jueves, después de escuchar los banqueros centrales, el mercado va a decidir si intenta un rebote
o si ataca soportes. Y si ataca soportes Wall Street, Europa sin duda los va a romper, con lo cual sigamos con la prudencia porque el mercado sigue siendo muy débil y la situación coyuntural de momento no acompaña. Marc, por último, te quería preguntar por algunas empresas protagonistas. Sí que es cierto que, por ejemplo, hoy ya vuelve a cotizar Bed Bath & Beyond después de que conociéramos que el domingo pues, se suicidó. Ya está confirmado el CFO de la compañía. Está cayendo en los futuros pues bastante en preapertura, más de un 15% me ha parecido ver. Te quería preguntar por eso brevemente, pero también por lo que se espera del evento de Apple, que se va a celebrar mañana. Se espera, por supuesto, nuevos iPhones, nuevos productos de Apple. La cuestión está un poco en cuál va a ser el precio que les va a dar en un entorno de inflación tan alta como el que tenemos. ¿Cuál sería la estrategia correcta para Apple? ¿Mantener esos precios tan elevados o bajarlos un poquito para que la gente siga comprándolos? Vamos a ver, Warren Buffett lo definía muy bien, ¿no? Lo de las ventajas competitivas duraderas y el famoso MOA o el foso ese de los castillos medievales, que es cuando algo es objeto de deseo, se vende solo, ¿no? Y Apple, claro, es un producto totalmente refugio para los consumidores, es el monopolio del consumidor. Tú no te compras un teléfono móvil, te compras un iPhone o un teléfono móvil, ¿no? Y eso permite competir en precios, en márgenes y seguir subiendo precios. Al final yo creo que tiene que repercutir en el precio la subida de los precios que hay, sobre todo en los semiconductores, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues seguir un poco la misma dinámica. ¿Que puede flaquear la venta de iPhones? Por supuesto, pero no creo que Apple nos sorprenda con una tibia subida. Yo creo que va a seguir la dinámica habitual y vamos a ver cómo trata de convencer al mercado que esa subida pues es coherente y acorde a la inflación. Pero vaya, con mucho interés y sí creo que Apple es un valor refugio defensivo. Bueno, pues Marc Ribés, cofundador y CEO de Blackbird. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer, gracias a vosotros. Bueno,